En la Cámara Segunda del Crimen se desarrolló un proceso judicial en el que fue condenado un guardiacárcel riocuartense por ingresar drogas al penal. Lo hacía a través de un paquete de yerba, con una caja de leche. Lo cierto es que con la complicidad de los propios internos, favorecía la posibilidad del ingreso de estupefacientes, cocaína y marihuana a los pabellones carcelarios. ¿Es un hecho aislado? ¿Es un episodio que no forma parte de una cuestión sistemática que ocurre en la cárcel de Río Cuarto? Bueno, será difícil de saber porque admitió el guardiacárcel lo que había ocurrido en un juicio abreviado y recibió la pena. Pero vamos a verlo en detalle. En un juicio abreviado en la Cámara Segunda del Crimen condenaron a 4 años y 8 meses de prisión a un guardiacárcel acusado de ingresar droga al penal de Río Cuarto. Se trata de Walter Oscar Toledo, quien estaba acusado de entrega de estupefacientes a título oneroso agravado por el número de personas organizadas para cometerla, la participación de un funcionario público encargado de la guarda de presos y en perjuicio de estos. También fueron condenados los 2 reclusos que actuaron en complicidad con el agente de seguridad, Alejandro Pavón, que fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión y con la unificación de la pena pendiente deberá enfrentar 12 años de cárcel. Y Roberto Torres, que recibió la misma condena y con la unificación de pena se eleva a 10 años de cárcel. El hecho fue el 19 de marzo del año pasado. El guardiacárcel recibió la droga frente al penal de parte de un sujeto que no fue identificado. Alguien llegó en una moto y le entregó los paquetes. Los estupefacientes y celulares, porque también había celulares y cargadores, estaban ocultos en un paquete de yerba y una caja de leche chocolatada. El guardiacárcel entregó los paquetes a Torres, quien le cedió la droga a Pavón. Pavón caminaba por el pasillo cuando fue interceptado por un guardiacárcel que descubrió el contenido de estos paquetes. A cambio, recibió el guardiacárcel unos 35.000 pesos. También fue beneficiado Nieto, que era el que luego le entregó la droga a Pavón. Una situación que vuelve a generar un doble debate. Por un lado, el de la droga en la cárcel, y por el otro, este tema de los juicios abreviados que una mayoría de la sociedad no logra comprender en su magnitud. Para eso vamos a sumar al juez de esta causa y juez de cámara, el doctor Emilio Andrek. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, doctor, lo decíamos, podría haber sido una oportunidad para saber si se trataba de un hecho aislado, una cuestión sistemática en la cárcel, pero nos encontramos con que esto se resolvió en minutos nada más en un acuerdo entre el fiscal o la fiscal y la defensa. Sí, lo que pasa es que acá, tenemos que saber que en nuestro Código Procesal Penal existe la posibilidad del juicio abreviado, que se llama. El juicio abreviado consiste en un acuerdo legal, por cierto, entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de Cámara. En ese acuerdo, ¿qué se hace? El imputado reconoce la responsabilidad en el hecho y ante eso pactan una pena. El problema es que nosotros, la judicatura, o sea, los jueces, no podemos inmiscuirnos en ese acuerdo. O sea, el juez lo único que puede hacer es controlar que ese acuerdo que esté dentro del parámetro de pena que marca el delito. Que esté por encima del mínimo. Exactamente, y que esté encuadrado el hecho dentro de esa conducta criminal. Pero después no podemos hacer otra cosa. Por lo tanto, ¿qué sucede? El 415, que es el artículo del Código Procesal Penal, es fantástico porque en su momento, cuando se sancionó, la idea fue descongestionar el sistema judicial. Lo que pasa es que este acuerdo, y muchas veces ante la sociedad quedamos los jueces como decir, mire la pena que le impuso. Pero nosotros no podemos hacer nada, o sea, eso lo hace el Ministerio Público. Por cierto, que el Ministerio Público debe ser responsable ante esta situación. ¿Por qué? Porque no está obligado a hacer el acuerdo, punto número 1. Hay ciertos casos en los cuales por ahí sería necesario ventilar todo lo sucedido en la audiencia. Nos pasó hace poco en un juicio con jurado popular, donde hubo un homicidio que en definitiva... El de Matías Norris, la mamá estaba desesperada. Los padres estaban desesperados, incluso yo los recibí en mi despacho, les expliqué, mire, el sistema es este, procesal, nosotros los jueces no podemos hacer nada, y en definitiva la pena la acordó la fiscal con la defensa. ¿En cualquier juicio puede haber juicio abreviado? En todos los juicios. En nuestro sistema procesal de Córdoba no está destinado a ciertos tipos de juicios. Es para desde las lesiones leves, un delito leve, hasta el homicidio calificado por el vínculo. Vamos a explicar, doctor, de qué se trata el juicio abreviado. En ese acuerdo entre el fiscal y la defensa,
se acuerda una pena que tiene que estar por encima del mínimo y se acabó el juicio. Se acabó el juicio, o sea, en definitiva ahí lo que se hace es se incorpora por su lectura toda la prueba producida en instrucción y con eso el juez dicta la sentencia. Es decir, es un juicio que no demanda más de 20 minutos y después una sentencia que no tiene más de 10 páginas. A ver, pensemos entre lo positivo y lo negativo. Lo positivo es que hay una celeridad, ¿no? Rápidamente Exacto. se resuelve. Hay una admisión por parte del acusado de que sí, soy culpable y se plantea la pena. Ahora, lo negativo es que se impide todo lo que puede aportar ese juicio. Por ejemplo, ayer determinar si esto no era una cuestión sistemática, si no había un esquema en el ingreso de drogas a la cárcel, no lo vamos a saber porque no se desarrolló ese juicio. Exacto, mire, cuando nuestro Código Procesal Penal de Córdoba, que dentro del nivel país fue el primero que implantó los juicios orales, las audiencias orales, casualmente es para eso, para que en el debate se dirima todo lo que sucedió. Y en definitiva no es lo mismo el contacto directo del juez con el testigo a que se lea un acta de un testimonio receptor en instrucción. Claro. Casualmente, eso es lo que enriquece nuestro sistema del juicio. Pero bueno, en el caso de los abreviados, esto se pone a un costado y prevalece la celeridad en el proceso. Doctor, a usted le tocó en algún momento estar con la responsabilidad del control sobre la cárcel. Esto que sucedió con este caso, que lamentablemente lo decimos, no se pudo desarrollar en el juicio, ¿podría hacer suponer de que efectivamente hay un ingreso importante de droga a la cárcel que es necesario ahondar e investigar o profundizar cómo ingresa esos estupefacientes al penal? Yo creo que sí, y mire, y de este mismo juicio, porque el guardia cárcel en su momento de instrucción prestó declaración. Hizo suposiciones culpatorias defendiéndose dentro de las garantías constitucionales. Dijo que no sabía lo que había en los paquetes. Exactamente, pero también él hace alusión en un momento a que en la cárcel pasan otras cosas. Lo dice así, al pasar. Ajá. El fiscal no ahondó en ese punto, el fiscal de instrucción, y nosotros en la audiencia menos porque se incorpora por su lectura. Pero esa podría haber sido una oportunidad. Exactamente, porque el mismo guardia cárcel es quien refiere en suposiciones culpatorias que habría otros hechos de similares características dentro del establecimiento. Bueno, eso no se puede investigar. Mire, yo cuando surgen estas cuestiones en la audiencia, yo remito los antecedentes al fiscal antinarcótico para que investigue. Me ha pasado en varios casos cuando el imputado en sus deposiciones culpatorias en la audiencia manifiesta que consume estupefacientes y que lo hace dentro de la cárcel, yo inicio una actuación y lo derivo al fiscal pertinente para que se investigue. Bueno, ese es un buen dato porque muchos imputados cuando llegan a los juicios orales admiten que consumen droga en la cárcel, por lo cual de alguna manera ingresa. Exacto. Y esta era la oportunidad para poder debatirlo. Exactamente. En este juicio que hablamos recién, el juicio por jurado, el imputado manifestó eso. Y por cierto que yo en mi sentencia ordené que se remitan los antecedentes para investigarlo. ¿Por qué? Porque si ya me lo están diciendo los propios imputados, en esta causa en particular, un guardia cárcel lo está mencionando, por cierto que habría que investigarlo. Y bueno, hubiéramos hecho un juicio común ayer, abierto como se le llama, y se hubiera podido de alguna manera dirimir esta situación en el debate. Si la sociedad está poniendo en discusión el tema de los juicios abreviados, ¿dónde debe darse el debate en la justicia para que efectivamente esto se pueda tener un replanteo? Y yo creo que, como todo, el ámbito es el legislativo, ¿no? En definitiva, ahí es donde habría que replantear el 415 para modificarlo. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que hay algunas instituciones que están planteando una reforma del 415 para darle participación a la víctima. Hoy por hoy la víctima, a través de la figura del creyente particular, puede participar en el juicio, pero en el juicio abreviado no tiene participación. O sea, en el juicio abreviado, por más que se le corre vista a la víctima, la víctima se opone, lo mismo el proceso continúa. Entonces la idea de estas instituciones es plantear para decir, mire, dele participación a la víctima también en el acuerdo y eventualmente si la víctima no lo acepta, que no se haga el juicio abreviado. Claro, aquí sería central que la víctima diga, bueno, yo entiendo que puede ser mejor, no volver a pasar por todo, está bien, acepto. Ahora, si la víctima, en el caso de los papás de Matías Norre, dicen, no, yo quiero escuchar qué fue lo que ocurrió, darle esa oportunidad. Ahora, doctor, aquí aparece el rol de los fiscales, porque el acuerdo lo hace el fiscal con la defensa. ¿Hay un atajo, hay una necesidad de sacarse causas de encima? Yo creo que, en definitiva, esto nos está demostrando, mire, el poder que tiene el Ministerio Público en un sistema acusatorio, ¿no? Nuestro sistema procesal es netamente acusatorio, donde la acusación está en manos y en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Entonces, la importancia que tiene el Ministerio Público Fiscal hace que sus representantes también estén
a tono de esa responsabilidad que tienen. Porque en definitiva, el fiscal de Cámara quien es el responsable de esta situación y quien puede o no aceptar el acuerdo. O sea, el fiscal de Cámara, por más que el defensor vaya y le presente el acuerdo, no está obligado a hacerlo. El fiscal de Cámara deberá evaluar la situación particular, el caso en particular, y a partir de ahí aceptar o no, o eventualmente acordar una pena que no sea la pena mínima. Nos está pasando en Río Cuarto. Yo hablé en estos días con un fiscal de instrucción que le digo, mire, señor fiscal, hacen juicio, porque el juicio abreviado también se puede hacer a nivel inicial, es decir, una instrucción. Está previsto también. El propio fiscal de instrucción el propio fiscal no puede hacerlo. El fiscal me dice, mire, señor juez, yo muchas veces cuando vienen los abogados a planteármelo, les digo, no tengo problema, pero nunca hago un acuerdo por el mínimo de pena. Siempre pretendo ir poco más allá de acuerdo a las circunstancias del caso. Entonces, ¿qué pasa con los defensores? Y dicen, ¿y para qué voy a jugarme una breve inicial? Me voy a la Cámara, si en la Cámara acuerdo por el mínimo. Los fiscales de Cámara ponen la mínima. Exactamente. ¿Qué pasa acá? Yo creo que ahí es como que hay una desinteligencia en el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público es una institución verticalista que la cabeza es el señor fiscal general de la provincia de Córdoba, quien debe delinear cómo debe encauzarse el Ministerio Público. Yo creo que ahí es donde está el problema, que en definitiva faltan algunas instrucciones. Mire, la hago más rápida. En las causas estas donde hay tráfico de estupefacientes, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en un momento dictó una sentencia en la cual declaró la inconstitucionalidad del mínimo de la pena para la comercialización. Según la ley son 4 años, para el Tribunal Superior son 3. En su momento el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general, presentó un recurso extraordinario, actualmente está en la Corte. Ese planteo porque el fiscal general entiende de que no es inconstitucional. Bueno, está en la Corte, todavía no hay resolución, pero ya hay un dictamen de procurador dándole la razón a lo que dice el fiscal general de la provincia de Córdoba. ¿A qué voy con esto? Mire, el jefe de los fiscales dice que ese fallo es inconstitucional, pero los inferiores, lo mismo, siguen planteando la inconstitucionalidad del mínimo. ¿A qué voy con esto? Si el fiscal general dice, mire, para mí no es inconstitucional este mínimo, y el mínimo son 4 años, ¿qué deberían hacer sus inferiores? A través de una instrucción general. Mire, nunca plantear la inconstitucionalidad, porque mi jefe me está diciendo que no es inconstitucional. Bueno, todos los fiscales plantean la inconstitucionalidad. Ahora, ¿quiénes son los fiscales de Cámara? Nosotros conocemos a Julio Rivero, se ha sumado una mujer. Sí, porque en la Cámara 2, cuando se jubiló el doctor Medina, quedamos sin fiscal de Cámara, entonces se designó a una fiscal reemplazante. O sea, la doctora Uberman vino a nuestra sede en reemplazo hasta que se cubra la vacante, ¿no? La doctora Uberman, que está en reemplazo, y el doctor Julio Rivero. Y los abogados que admiten que les resulta más fácil acordar con las fiscalías de Cámara. Exactamente. Mire, yo le pregunté a mi secretaria ayer, haciendo un porcentaje, tenemos más de un 95% de casos en juicio en nuestra Cámara que han sido juicios abreviados. ¿Un 90? 95. 95% de casos en juicios abreviados. Exactamente. Porque acuerdan con los fiscales. Acuerdan con los fiscales. Doctor, hay poco margen para la crítica o el debate en el Poder Judicial. Cuando usted cuestionó lo que sucedía en el caso de Almazo, se cuestionó más su figura que lo que usted decía, ¿no? Porque lo que se necesita es poner en debate los conceptos de lo que se pone en discusión. Incluso había señalado el doctor Brito en los alegatos que iba a ir a un tribunal de conducta, no sé si el tribunal de ética. El tribunal de ética. ¿Esto ocurrió? No, todavía no. O sea, todavía no ha sido notificado cuando hace una denuncia en el tribunal de ética. Nos hace una corren vista al denunciado para que haga su informe. Hasta el día de hoy todavía no. ¿Y usted cree que sus críticas se ratificaron lo que finalmente ocurrió en el juicio, sobre todo en el rol de Rivero? A las pruebas me remito. O sea, en definitiva, en ese momento hubo mucho enojo y sinceramente al día de hoy no entiendo por qué. Porque lo que yo dije fue lo que se veía y siempre manifesté que lo que yo manifestaba lo era a través de lo que veía en los medios de prensa, porque yo no conocía la causa. O sea, no mentí en absoluto en eso. Y si después hubo esas reacciones por muchos integrantes del propio Poder Judicial, por mis críticas, cuando yo digo algo que era lo que surgía del propio debate, y me parece que es lo que dice usted, o sea, nadie acepta que alguien le esté diciendo, mire, me parece que se está equivocando. Yo soy juez, yo tengo 37 años en el Poder Judicial y muchas veces me equivoqué. Antes he sido fiscal y muchas veces me equivoqué. Cuando alguien me lo hacía marcar, no me enojaba. Al contrario, trataba de modificar eso que me decían. O sea, yo no soy un necio. ¿Y qué conclusión dejó lo que ha pasado con el juicio en Nora Almazo? Porque
la gente está muy decepcionada. Sí, lamentablemente sí. Yo creo que, bueno, hay que ver ahora, van a salir los fundamentos, hay que ver en definitiva, los fundamentos, el fiscal de Cámara pide la absolución y el tribunal está obligado, ¿no? O sea, en este caso el tribunal tiene las manos atadas también. O sea, aunque supongamos que el tribunal hubiese tenido en su mente una eventual condena, no lo podía hacer, porque si el fiscal pide la absolución, se cierra el caso. Acá, en definitiva, habría que analizar cómo fue el desarrollo a través de lo que hacía el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público era el responsable de todo, pero bueno, el señor fiscal entendió que no encontró elementos para acusar y pidió la absolución. Por eso vamos a esperar a ver que salgan los fundamentos, porque va a ser una sentencia interesante, porque como se ha ido filmando todo el juicio y se va a transcribir todas las actas en la sentencia, ahí vamos a poder ver qué pasó realmente. 95% de las causas de una Cámara, en este caso la Cámara Segunda, van a juicio abreviado, lo que revela una situación que las víctimas se están poniendo sobre la mesa del debate y que necesita estar también en la discusión de la justicia. Si es realmente un atajo que acelera, que mejora las condiciones judiciales o que impide que se conozca en detalle efectivamente cómo sucedieron los hechos. Doctor, quiero agradecerle muchísimo. Bueno, muchas gracias a usted y ojalá que se pueda entender de alguna vez cómo es en el 415, ¿no? Porque, insisto, muchas veces queda en cabeza de los jueces esta situación cuando no es responsabilidad de la judicatura. Muchísimas gracias. Hasta el luego, doctor Emilio Andret, juez de Cámara, lo ocurrido ayer con la condena a un guardiacárcel que ingresaba droga al penal y este debate necesario que lo plantearon los papás de Matías Norris, ¿no? Sin el aval de las víctimas, ¿tiene sentido el juicio abreviado? Bueno, es parte de la discusión que hemos planteado hoy.